Pues aprovecho que los adolescentes, digamos que nos visitan hoy, nos han subido hoy para hacer un pequeño resumen de lo que hasta ahora hemos estudiado. Estamos estudiando la historia bíblica de Génesis a Apocalipsis. De momento vamos por Génesis, pero eventualmente llegaremos a Apocalipsis, confío, aunque nos tome mucho tiempo, para así entonces tener un panorama bíblico de qué es lo que el Señor ha hecho en la historia de la humanidad. Porque no sé si lo sabes, pero la Biblia es una sola historia, con un solo protagonista. Y tú me dirás, pero si hemos estado estudiando a Adán y a Eva, luego pasamos a ver qué ocurrió en cuanto a sus hijos, ahora estamos viendo a Abraham, luego vimos a Isaac y ahora estamos con Jacob. ¿Cómo es que hay un solo protagonista? Bueno, es que el protagonista siempre es Dios. Porque la Biblia lo que nos cuenta es la historia de la humanidad en la cual interviene Dios. Porque ya en Génesis 3 viene lo que llamamos el problema del pecado, el problema de problemas. A partir de ahí entonces la historia de la humanidad es la búsqueda de un Salvador. No fue Adán ni Eva, ni Caín ni Abel. No lo fue Abraham, ni Sara, ni Isaac, ni Rebeca, ni Esaú. Y ya te voy adelantando que tampoco lo va a hacer Jacob. El Salvador no puede ser otro sino Dios mismo. Entonces estamos estudiando cómo es que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Porque es un Dios que interviene para bendecir, para bien. Y entonces a Abraham se le hace una promesa. Abraham era un hombre de 75 años al cual Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela a un lugar al cual él le diría. Pero Abraham sale de ese lugar y el Señor no le dice hacia dónde, solo le dice sal. Pero Abraham obedece y el Señor entonces le promete que tendrá descendencia. El problema es que este hombre de 75 años nunca ha tenido hijos. Y no es hasta que cumple 100 años, él, su mujer 90, que el Señor no le da hijos, pero cumple su promesa. También le prometió que tendría un lugar en el que vivir él y su descendencia. Le prometió una tierra. Y el Señor entonces cumplirá también con su promesa. Pero lo más importante de la promesa de Dios para con Abraham, para con Isaac, es que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. De momento no hemos visto cómo esto cobra sentido, cómo esto tiene forma, pero es lo más importante de la promesa de Dios para con Abraham. Promesa que a su vez heredó Isaac. Y veremos ahora que de Isaac también la heredó Jacob. De manera que estamos en la historia de la humanidad, de la bendición de Dios para todas las familias de la tierra. Y hemos llegado entonces ya a Génesis 28. Te pido que abras tu Biblia en Génesis 28 y vamos entonces a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable, el que nos dirige. Santo Padre, bendito eres por encima de todo, Señor. Gracias por tu palabra. Hemos venido, Señor, a estudiarla, a escudriñarla, sabiendo que tú hablas a nosotros. Que así como trataste, Señor, con Abraham y con Isaac y con Jacob, también tratas con nosotros. Y así como hablaste a ellos, hablas a nosotros hoy. Y sin lugar a duda, las promesas que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, nos han sido de bendición para nosotros. Pues en el descendiente de Abraham hemos sido bendecidas todas las familias de la tierra. Así que, Padre, háblanos, pues somos tus hijos y estamos dispuestos y queremos, Señor, escuchar tu voz. Habla a nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero empezar entonces con una pregunta. ¿Cuál creéis que es el peor error que puede tener un padre hacia sus hijos?
¿Cuál es el peor error de un padre a sus hijos? Por ahí dicen el favoritismo, no corregirlos, ¿quién da más? No instruirlos desde pequeños, ¿qué más? Darles todo. ¿Hay algún adolescente que quiera decir también podéis participar, eh? Mira, el peor error que un padre puede tener para con sus hijos es no enseñarles quién es Dios. La instrucción viene en Dios. La instrucción viene en Dios. La corrección viene en Dios. Las bendiciones vienen de Dios. Ahora es interesante entonces que estuvimos estudiando ya el domingo pasado qué es lo que ocurre en la familia de Isaac, que había tenido dos hijos gemelos. A Esaú, el mayor, el cual era velludo y también pelirrojo, y a Jacob, que era pues de casa, más hogareño, pero era muy astuto, pero astuto y engañador. De manera que su propio nombre significa usurpador, mientras que el de su hermano Esaú significa rojo, porque era pelirrojo y porque vendió su primogenitura. Y nos encontramos entonces con que en casa de Isaac no hay conocimiento del Señor. Esaú, el mayor, pues vende su primogenitura, la cual era su relación con Dios, tenía que ver con su relación con Dios, y no tiene problema en venderlo, y cualquiera diría, por lo menos sacó buena tajada. No, lo vendió por un plato de lentejas. De manera que el rechazo que tiene Esaú por la bendición de Dios, por las promesas de Dios, pues vale solamente un plato de lentejas. Ahora su hermano Jacob no es mejor, porque era un aprovechado. Y fue su idea. Cuando vio que su hermano estaba hambriento, le dijo: un plato de lentejas a cambio de la primogenitura, de todas las promesas de Dios para contigo, de tu responsabilidad espiritual para con la familia. Pero también entonces engañó a su padre en búsqueda de la bendición. Nos encontramos entonces con que Jacob quiere la bendición de Dios, pero no conoce quién es Dios. Y este es el problema de la familia de Isaac. Génesis 28. Lo leímos ya el domingo pasado, pero retomamos desde aquí. Génesis 28, del 1 al 9. Dice que entonces, después de todo el engaño de Jacob a su padre y a su hermano, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y de Esaú. Pero vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que tomara ahí mujeres para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer, además de sus otras mujeres, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot. Y entonces este es el resultado inmediato de todo lo que ocurre en el capítulo anterior. ¿Te has dado cuenta que Isaac, cualquiera diría, sí que gobierna su hogar, espiritualmente hablando? Pero realmente Isaac no les da a conocer a sus hijos quién es Dios. Le dice a su hijo menor, a Jacob, el cual heredó las promesas, y le dice: tienes que ir hacia Param-Arat para tomar una mujer
que sirve al Señor. Porque estaban rodeados de culturas y religiones que no seguían al Señor Dios Todopoderoso. De manera que la manera en la que Isaac cuida a su hijo de no alejarse de Dios es mandándolo a casa, pues, del hermano de Rebeca, de Labán. Las órdenes son claras por parte de Isaac hacia sus hijos: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. En otras palabras, no te juntes en una unión matrimonial con alguien que no sigue a Dios. Pero no les dice el por qué. Les enseña lo que el Señor quiere, pero no les enseña quién es Dios. Y hermanos, hay algo que tenemos que conocer, sobre todo pues los que somos más mayores y especialmente los padres de familia. Nuestra labor para con nuestros hijos no es solo guiarles hacia qué es bueno a los ojos del Señor, es especialmente instruirles quién es Dios. Nuestros hijos pueden estar haciendo lo que es bueno ante los ojos de Dios sin haber conocido quién es Dios. De manera que esa obediencia no es más que un vacío, porque no tienen una relación con Dios. Abraham le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a sus hijos. Pero aquí hay un problema y hay una brecha. Jacob entonces irá y obedecerá a su padre, pero no con un anhelo de guardar lo que el Señor les ha ordenado. Su anhelo es librarse de su hermano Esaú, el cual está preparado para matarle. Porque hasta ese punto llegó la división familiar. Su hermano Esaú, entonces, como no teme al Señor y ve que el anhelo de su padre es que no se junten con mujeres que van en contra de Dios, pues solo por molestarlo lo hace. Y este entonces es el resultado de un hogar en el cual no se enseña quién es Dios. Ni Isaac ni Rebeca transmitieron a sus hijos el temor del Señor. Esaú entonces rechazó al Señor por un plato de lentejas, mientras que Jacob actúa con engaño y astucia. De manera que la huida de Jacob por miedo de su hermano es el resultado directo de un hogar cuyo centro no es Dios. La unión matrimonial de Esaú con las mujeres cananeas es el resultado directo de un hogar cuyo centro no es Dios. En otras palabras, la división y la enemistad entre estos dos hermanos viene porque en el hogar no se enseñó quién es Dios. Se enseñó que quiere Dios, pero no quién es Dios. Y nuestros hijos no van a obedecer a Dios si no saben quién es Dios. Y quizás mientras nosotros estemos con vida, se comportarán bajo el paraguas de lo que se le haya enseñado. Pero en el momento en el que entonces falte el padre del hogar, la madre del hogar, no han conocido a Dios y vivirán desordenadamente. No esperemos que nuestros hogares permanezcan unidos. No esperemos que haya paz en el hogar si no tenemos a Dios como el Señor y centro en nuestros hogares. No puede ocurrir. Y este es un trabajo de toda la familia. El primer responsable ante el Señor será pues el Padre. Pero cada uno de nosotros somos responsables de vivir bajo las órdenes de Dios, de conocer al Señor. Seas adolescente, seas un poco más joven, seas adulto o incluso ya si eres abuelo. Esta es la labor que el Señor quiere para con nosotros. Y este es el resultado entonces de lo que ocurre cuando no lo cumplimos. Una familia destruida, dividida, enemistada. Ahora, hay solución. Y esa es la buena noticia de lo que Génesis 28 nos enseña hoy. Hay solución. De manera que se nos enseña que Jacob hereda todas las promesas de Dios.
Y si hubiésemos prestado un poquito más de atención a lo que Isaac le dice a su hijo Jacob cuando lo despacha, veríamos que él le habla de muchas bendiciones, dentro de las cuales sería una herencia, una descendencia incontable y a su vez tierra en la que habitar. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios le prometió 3 cosas a Abraham? Una descendencia incontable. Esa promesa se pasó a Isaac y ahora Isaac se la pasa a Jacob. Y le prometió una tierra que habitar, la tierra prometida. Esa promesa de Dios a Abraham la hereda Isaac y ahora la hereda Jacob. Pero Isaac no le dice nada a su hijo Jacob sobre la tercera y más importante de las 3 partes de la promesa de Dios para con Abraham. Porque no le dice nada de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hasta ahora entonces queda esta incógnita de si será o no el verdadero heredero de Abraham y de Isaac. Pues lo cierto es que Jacob obedece a su padre, huye de aquel lugar realmente, huye de su hermano Esaú, el cual quería matarlo y estaba dispuesto a matarlo, y huye a casa de su tío y se pone en marcha. Pero hermanos, hemos dicho que Jacob no conoce al Señor. ¿Y de qué manera entonces Jacob podrá vivir las bendiciones y promesa de Dios si no conoce quién es Dios? El versículo 10 en adelante entonces nos enseñan qué es lo que ocurre a continuación. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y de las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero su extremo tocaba el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y el Señor estaba en lo alto de ella. Y entonces, en el viaje que tiene Jacob, ocurre algo muy interesante. En primer lugar, el trayecto es tan largo que tiene que hacer una parada. E improvisa una cama. No era una cama cómoda, no era una cama blandita, no, se acostó donde pudo. Y su almohada pues no fue otra cosa sino una piedra. Pero vaya que si estaba cansado que se quedó dormido a pesar de la comodidad que no tenía en esa cama. Y tan dormido se quedó que tuvo un sueño. Y soñó con una escalera. De la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Y los ángeles subían y bajaban. Y arriba en el cielo estaba Dios. Lo más interesante entonces es que se nos dice, el Señor estaba en lo alto y decía. En otras palabras, Dios le habla a Jacob. Dios no conoce a Dios, Jacob no conoce a Dios, y entonces Dios se viene a presentar. Le va a decir quién es Él, porque hasta entonces Jacob no conoce a Dios. Versículo 13. Y entonces el Señor, que estaba en lo alto de la escalera, le decía a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto es entonces lo que el Señor le dice a Jacob. El Señor se le presenta como el Dios todopoderoso, el cual es el Dios de Abraham, el cual es el Dios de Isaac, pero hasta ahora no es el Dios de Jacob. Se está presentando, le está dando a conocer quién es Él. Y en medio del sueño, entonces el Señor le recuerda quién es Él.
y le enseña cuáles han sido sus promesas para con su padre Isaac y su abuelo Abraham. Le confirma entonces su voluntad. Tendrás tierra para habitar y una descendencia incontable. Hasta ahora esto es lo que le dijo Isaac a Jacob cuando lo despachó. Es la bendición del padre a su hijo. Pero entonces, ahora sí, vemos la promesa de Dios al completo. Porque le dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahora sí, vemos que Jacob hereda todas las promesas de Abraham. Todas las promesas de Isaac. Ahora me llama a mí especialmente la atención pensar en la situación de Jacob. Piensa por un momento cómo estaría en aquella noche en la que sale de su hogar, pero sale de su hogar porque su hermano quiere matarlo. Sale de su hogar con la bendición de su padre, sí, pero no porque su padre quisiera bendecirlo. Y sale de su hogar dejando a su madre cuando toda su vida ha vivido en rosas porque era el favorito de su madre. Y ahora se encuentra solo, abandonado, huyendo, con su vida en peligro y con la incógnita de ¿acaso llegaré a mañana? Y en medio de todo esto, Dios no solo se le da a conocer como el Dios de Abraham y de Isaac, porque entonces el Señor se le comunica según sus necesidades inmediatas. Y le dice el Señor Dios Todopoderoso a Jacob, el cual hasta ahora no le conoce: yo estoy contigo. Aunque él se encontraba solo, exiliado de su familia, Dios le dice: yo estoy contigo. Y no solo eso, sino que también le dice: te guardaré donde quiera que vayas. Ahora en su salida, ahora que ha salido de casa, que su hermano le busca para matarlo, el Señor le dice: yo te guardaré donde quiera que vayas. Y ahora que emprende viaje de ida, sin saber si habrá un viaje de regreso, el Señor le dice: volveré a traerte a esta tierra. Todas sus necesidades el Señor le va comunicando como Él las suplirá. Ahora que no tenía padres, que no tenía hermano, que estaba solo, le dice: no te dejaré. Y entonces concluye con todo esto diciendo: hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces el Señor confirma su promesa para con Jacob. Promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, pero promesa que le comunica según sus necesidades también al hermano menor, al hijo menor de Isaac. De manera, hermanos, que Dios se nos da a conocer en nuestra debilidad y en nuestra necesidad. No dejó desamparado a Jacob. No lo dejó desamparado. Él confirma su misericordia para con Dios, no solo en la primera generación, no solo en la segunda generación, también ahora en la tercera generación. Porque Dios no se queda sin revelarse a aquel que busca de Él. Jacob hasta ahora entonces buscaba la bendición, pero se encontró con el Dios que bendice. Quería la bendición por encima de todo, pero entonces el Señor le dice: primero me tienes que conocer a mí, y yo estaré contigo, y yo seré el que supla tus necesidades. Hasta ahora Jacob ha mentido, ha usurpado, ha engañado para conseguir que sus necesidades sean resueltas. Y el Señor le dice: yo lo haré por ti. El resultado entonces, cuando se despierta, lo encontramos a partir del versículo 16.
Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Y ahí hizo voto Jacob y dijo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Y entonces hemos empezado diciendo: Jacob no conoce a Dios. Isaac lo conoce, Abraham lo conoce, pero Jacob no conoce a Dios. Pero ahora sí. Ahora sabe quién es Dios. Dios le ha hablado de manera personal. De manera que al despertarse, lo que Jacob tiene intención de hacer es levantar un altar al Señor. Ahora, ya que estaba de viaje, no podía construir el altar. Unge entonces la piedra que usó de cabecera, la unge con aceite como señal, para que así, el día que vuelva a aquel lugar, construya entonces sí un altar al Señor. Porque se ha encontrado con Dios. Porque conoce ahora quién es Dios. Porque el Señor le ha dicho: yo voy a suplir tus necesidades. Yo estoy contigo, yo no te abandonaré. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios del padre de tu padre. Yo soy el Dios de las promesas. Jacob entonces tiene miedo. Porque esa es la reacción natural que debe haber en nosotros cuando nos encontramos con Dios. Es entender que Él es Dios todopoderoso. Ahora es un miedo, es un temor reverente. Porque hasta entonces Jacob ha jugado con la idea de Dios. Ahora ha conocido quién es Dios. Lo interesante es entonces que él pone a prueba a Dios. Ante la duda, Jacob prueba quién es Dios. Y ya te voy adelantando que Jacob conocerá quién es Dios. Conocerá que el Señor no miente ni olvida sus promesas. Conocerá que Dios no solamente se presenta al necesitado, sino que también lo consuela. Entenderá entonces que Dios bendice de veras y cumple con todo hasta el final. Si vuelvo en paz a casa de mi padre, si Dios va conmigo, si me da pan para comer, si me da vestido para cubrirme, si vuelvo a casa de mi padre, entonces Él será mi Dios. Esta es la prueba de Jacob para con el Señor. Y la piedra entonces queda como señal. Y aquel lugar se empieza a llamar entonces Bet-El, casa de Dios. Tendríamos entonces que avanzar. Capítulo 29, 30, 31, 32. Y no es hasta que llegamos al 35. Y ojo, que esto solo es para que veamos si esta prueba de Jacob al Señor, el Señor efectivamente cumplirá con su promesa. Pero ya os aseguro que volveremos para ver qué es lo que ocurre entre estos pasajes. Pero mira entonces lo que ocurre en Génesis 35 del 1 al 7. Dijo Dios a Jacob: ya ha ocurrido mucho tiempo. Levántate, súbete a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le está hablando de ese momento que acabamos de leer. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado.
¿Recuerdas cuál es la prueba que Jacob entonces pone a Dios? Si voy y tú vas conmigo, si voy y tú me bendices con mis necesidades de pan, de vestido, si voy y puedo volver, entonces tú serás mi Dios. Bueno, pues entonces ya ha ido y ahora toca volver. Y el Señor le dice: ve y pasa por el lugar en el cual yo me presenté a ti. Y ahora Jacob ya ha madurado, ya han pasado más de 14 años. Ya de hecho ya no es soltero, ya tiene familia. Y da una orden a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Porque Jacob ahora sí sabe quién es Dios. Ha conocido quién es Dios. Y Jacob entonces no permitirá que se alabe, que se glorifique, que se tengan ídolos entre ellos, entre su familia. Porque Jacob en su hogar, en casa de su padre, no conocía quién es Dios. Pero ahora él es el padre. Y tiene que entender su responsabilidad para con Dios y para con sus hijos. Versículo 4 de Génesis 35. Ellos, su familia, entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los pendientes que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Y cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar El Betel, el Dios de su casa, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. De manera que Jacob pone a prueba a Dios. Si vas conmigo, si me guardas en este viaje, si me das pan, si me das vestido, y si vuelvo a casa de mi padre, tú serás mi Dios. Pero esto es un viaje de ida que tiene retorno, que tiene regreso. Y al regresar entonces vemos que ya no es solamente el Dios de mis padres, el Dios de Abraham y de Isaac, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque entonces Jacob le llama mi Dios. Hermanos, qué importante es que Dios sea Señor en nuestro hogar. La destrucción, la rivalidad y enemistad que existe entre la casa de Isaac es porque Dios no era el centro y el Señor de ese hogar. Cuando estemos ante nuestros hijos, ante aquellos a los que enseñamos, antes de enseñarles qué quiere Dios, que hay que hacerlo, enseñémosles quién es Dios. Porque la obediencia a Dios no puede venir si no conocemos a Dios. Antes de enseñarle qué nos ha prometido Dios, porque Dios nos ha prometido bendiciones, enseñarle quién es Dios. Ese es el centro de la labor que Dios te ha dado como padre. Porque ¿cuál es el peor error que un padre puede tener para con sus hijos? No enseñarles quién es Dios. Ahora, Dios se presenta. Quizás ya tus hijos han salido del hogar. Quizás ya ha pasado el tiempo en el cual te escuchaban, te obedecían. Nuestra oración entonces es que tengan un encuentro con el Señor. No te des por vencido. Sigue orando. Sigue pidiéndole a tu Dios que sea el Dios de tus hijos. Que no solo lo conozcan como el Dios de mis padres, sino decir mi Dios. Y esto es importante porque no hay mejor herencia
que el conocimiento de Dios. Y no tendremos una familia unida, una familia en la que hay paz, si no conocemos a Dios. Por otro lado, si hasta aquí no has conocido a Dios, ponlo a prueba. Dice el Señor, probad y ved. Probad y ved. Habla con Él. Dile, Señor, necesito verte. Te aseguro que le verás. Señor, necesito conocerte. Te aseguro que se te dará a conocer. Si en tu vida hoy hay dudas, se está tambaleando quizás tu fe, ve al Señor. Dile, Señor, preséntate. Háblame. Señor, aquí están mis necesidades. Necesito verte. Porque el Señor, al que viene con un corazón contrito y humillado, su palabra nos enseña que no le echa fuera. Probad y ved quién es Dios. Y luego hablamos. Y te aseguro que dirás, Cristo Jesús es Dios. Porque esta es la historia del Dios que entra en este hogar, que se da a conocer. Si hasta ahora no le has conocido, es el momento. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios. Por eso Él se nos viene a presentar. Como se vino a presentar a Jacob, también se nos presenta a nosotros. Y se nos presenta como amigo. Y se nos presenta como el Dios que perdona y el Dios que trae salvación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tardes en venir, no tardes en volver. Y por supuesto, que el Señor te bendiga, te guarde y que puedas ver las promesas de Dios para con nosotros cumplidas. Padre Santo, queremos reconocerte como Dios Todopoderoso. Reconocemos, Señor, que nuestra mayor necesidad hoy es que tú gobiernes en nuestro hogar. Queremos hogares unidos y en paz. Y esto no puede ser posible si los padres como los hijos, si los abuelos como los nietos, si los tíos como los sobrinos no conocen quién es Dios. Por eso, Señor, preséntate, date a conocer en nuestros hogares. Queremos verte, anhelamos verte y conocerte más. Señor, que en nuestro hogar no haya ídolos. Quita, Señor, todo lo que no te gusta de nuestras casas, Señor, de nuestras familias. Úsanos, Señor, como herramienta para que otros conozcan de ti. Señor, si hay alguien hoy aquí que hasta ahora no te ha conocido, que se ha dado cuenta, que ha oído mucho de ti, que incluso sus padres seguramente, probablemente, eran fieles siervos tuyos, pero se ha dado cuenta que no ha tenido un encuentro personal como lo tuvo Jacob. Padre, habla a su vida. Preséntate. Y gracias, Señor, porque cuando tú vienes a nosotros y te presentas, nos presentas, Señor, tu provisión más grande, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Habla, Señor, sigue hablando y sigue moldeando nuestros hogares. En el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, el Dios en nuestros hogares. Amén y amén. Que el Señor los bendiga